Bueno, buenos días para todos. Damos inicio a nuestro webinar. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Gracias por unirse. Gracias por unirse y por acompañarnos al webinar de nómina electrónica programado para el día de hoy. Unión Soluciones, interesado en la actualización de los temas laborales y tributarios importantes para nuestros clientes, quiere compartir con ustedes a través de este webinar el resultado del análisis interpretativo realizado sobre la resolución 13 del 11 de febrero del 2021 de nómina electrónica, para que identifiquemos el ABC de nómina electrónica y cómo implementarlo. Para esto los dejo con nuestro ingeniero especializado en aplicaciones, Adrián Huérfano. Adrián, tienes la palabra. Por favor, les recomiendo a todos mantener sus micrófonos apagados. Podemos ir haciendo las preguntas a través del chat y las estaremos resolviendo al finalizar el webinar. Muchas gracias, Mara Isabel. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien y bienvenidos a este webinar de nómina electrónica por parte de Unión Soluciones. Entonces, entrando en materia, vamos a comenzar con qué es la nómina electrónica. Mediante resolución 13 del 11 de febrero de 2021, la DIAN reglamentó la transmisión de los datos de nómina de manera electrónica, dando cumplimiento al estatuto tributario en el artículo 616 en su parágrafo 6. Las empresas deben transmitir la información detallada de los pagos y deducciones que se le realizan a los empleados o pensionados por medio de un documento soporte de pago de nómina electrónica. Aquí el primer dato importante: cada documento de soporte de pago de nómina electrónica contiene una y solo una persona. Es decir, que si tengo 100 empleados, pues debo transmitir 100 documentos. ¿Quiénes están obligados? Son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA cuando aplique. Esto es el artículo 4, esto es lo que reza el artículo 4 de esta resolución. Es decir, cualquier persona natural o jurídica que pague un salario o pensión está obligado. Lo que sí señala la resolución es que la obligación será para quienes requieran soportar los costos y gastos relacionados con el pago de nómina, por lo que si un empleador no declara renta, pues no estaría obligado a generar la nómina electrónica. Entonces, si tenemos empleados, si declaramos renta, si queremos deducir los gastos de nómina en la renta, ya sea persona jurídica o natural, están obligados. Independiente de la obligación de facturar electrónicamente, no podemos confundir estas dos cosas. Una cosa es la obligación de facturar electrónicamente, otra cosa es la obligación de la nómina electrónica. Es decir, que habrán obligados a reportar nómina electrónica que no necesariamente son obligados a facturar electrónicamente. Los pagos realizados a contratistas no se envían en la nómina electrónica, pero sí se deben reportar a la DIAN. Para ello hay otros mecanismos pues, que se salen de este tema de la nómina electrónica. ¿Qué documentos se pueden transmitir? Entonces, hay dos tipos de documentos que podemos transmitir. El primero es el documento soporte de pago de nómina electrónica y el otro es la nota de ajuste de documento soporte de pago de nómina electrónica. De este segundo documento, es decir, de la nota de ajuste, hay dos tipos de notas de ajuste. El que es tipo reemplazar es para cambiar los valores reportados inicialmente. Este documento se debe reportar con todos los datos nuevamente y reemplaza el originalmente enviado. Esto es algo muy importante y una de las preguntas más comunes es, bueno, si yo tengo que ajustar un valor, reporté un valor en la nómina y después tengo que ajustarlo, ¿reporto solamente ese valor? ¿Reporto el ajuste únicamente? La respuesta es no. Yo debo reportar de nuevo toda la nómina de esa persona y reemplaza el documento inicialmente enviado. La segunda opción de notas de ajuste es la opción de eliminar y es para borrar un documento enviado. Esta opción pues no es muy común, no tendríamos por qué utilizar la opción de eliminar un documento. Sucedería, por ejemplo,
si nosotros en la nómina incluimos una persona que acabó de ingresar, lo teníamos en la nómina, enviamos el documento y de pronto la persona no Perfecto. ingresó. De pronto la persona no ingresó y por ese motivo el documento pues lo eliminaríamos, pero no es muy común que se deba utilizar este documento de eliminar. El documento de ajuste puede generarse por errores aritméticos, contables o de contenido. Es decir, que si por ejemplo la dirección de residencia reportada estaba incorrecta, la podemos corregir por medio de este documento. Igual los valores pues serían los mismos que nosotros ya reportamos, pero ajustaríamos estos otros datos que nos estén afectando. Hablemos de la periodicidad. La transmisión de estos documentos se debe realizar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a los pagos. Aquí hago una aclaración importante. Son 10 días calendario, no son 10 días hábiles. Es decir, el día 10 de cada mes a más tardar se debió haber enviado la transmisión del documento. Y si el día 10 cae en un día festivo o un día no hábil, pues digamos que como esto es a nivel de sistemas, no se requiere que alguien esté en la oficina de la DIAN para que nos reciba, sino que es a nivel de una comunicación entre sistemas, pues el sistema lo va a recibir así sea un día no hábil. Es importante entonces tener en cuenta esto para tener claro que no son días hábiles, son días calendario. El documento soporte de pago de nómina se debe transmitir de manera mensual, independiente de que el sujeto obligado, o sea, la empresa, realice pagos en periodos diferentes o inferiores al anteriormente indicado. Es decir, acumular la información relacionada con los conceptos de valores de devengos de nómina, valores deducidos y el valor total de diferencia o lo que nosotros conocemos como el neto. Es decir, que si una persona tiene una empresa en una nómina quincenal o una nómina semanal o catorcenal o decadal, ¿cierto? Debe acumular los pagos de todo el mes y enviar un solo documento por cada persona con todos los pagos que se le hayan hecho a esa persona en ese mismo mes. Y aquí también entra una duda bien importante, y es que las empresas, por ejemplo, que tienen nómina catorcenal, pues hay catorcenas que cogen 2 meses, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿en cuál mes debo reportar eso? Como esto tiene que ver con impuestos principalmente, porque es referente a la DIAN, el impuesto se genera en el momento que llega el dinero al bolsillo del colaborador. Es decir, que en la fecha de pago es en ese mes en que se debe reportar ese pago. Entonces, si yo pagué una catorcena en marzo, pero los primeros días eran de febrero, se debe reportar es con la nómina de marzo, con el mes de marzo, porque fue en el momento en que se realizó el pago. En el mismo artículo se nombra que el plazo para las notas de ajuste es el mismo, los mismos 10 días calendario. No se encontró especificado en la resolución sanciones o multas que causen incumplimientos en fechas. Podríamos entender que se aplican las mismas de la facturación electrónica, pues debido a que está reglamentado en el mismo estatuto tributario. Por favor, cualquier duda, escribirla en el chat, al final estaremos resolviendo sus inquietudes. Hablemos de la implementación. Lo primero a nombrar es que entendemos que el primero de estos rangos, digamos que este calendario que ven en pantalla en este momento es el que aparece en la resolución, ¿cierto? Pero el primero de los rangos, si ustedes se fijan, dice más de 51 colaboradores. Y el segundo rango habla de 101 hasta 250. Entonces queda la duda de si tengo 251, exactamente a cuál de los dos rangos pertenezco. Entonces entendemos que ese primer rango que habla de más de 251 se refiere a más o igual a 251. El proceso, acá hay un proceso que es el proceso de habilitación. El proceso de habilitación es aquel en el cual se realizan las pruebas de transmisión hasta el punto en que la DIAN da su aprobación para la transmisión en ambiente productivo. Una vez surtidas todas las pruebas satisfactoriamente, la DIAN cambia el estado a habilitado y migra automáticamente a ambiente productivo. El proceso de habilitación no se puede iniciar antes del 31 de mayo, según el calendario especificado en la resolución, y debe ser terminado, o sea, obtener el estado habilitado,
antes de la fecha máxima de inicio de transmisiones indicada también en el calendario, ¿cierto? Entonces, en este mismo calendario, como ustedes pueden ver, se agrupan las empresas según la cantidad de colaboradores que tengan. La fecha máxima para iniciar con la transmisión de documentos se refiere al mes de proceso de nómina, es decir, por ejemplo, en el grupo número 1 dice que la fecha máxima es 1 de julio del 2021. Quiere decir que la primera transmisión que se debe realizar debe estar entre los 10 primeros días del mes de agosto, refiriéndose a la nómina de julio. Esto ustedes lo pueden entender en el artículo 8, parágrafo 2. Los sujetos obligados a reportar nómina electrónica y que no están obligados a facturar electrónicamente tienen más plazo de implementación. La fecha de inicio de habilitación será el 31 de marzo del año 2022 y la fecha máxima para iniciar a transmitir será el 31 de mayo del 2022. Repito, la fecha de inicio de habilitación será el 31 de marzo del 2022 y la fecha máxima para iniciar a transmitir será el 31 de mayo del 2022. Indica también la resolución que si el proceso de habilitación se cumple con anterioridad a la fecha máxima de inicio de transmisión, el obligado ya debe comenzar a transmitir en el mes siguiente a dicha habilitación y por ende ya no aplicaría este calendario de fechas. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que hay una empresa que tiene 3 empleados, es decir, que su primera transmisión vendría siendo los primeros 10 días de diciembre del 2021. ¿De acuerdo? Pero su proceso de habilitación puede comenzar el 31 de mayo o posterior. ¿De acuerdo? Digamos que esta empresa comenzó el 31 de mayo del 2021 y su proceso fue tan bueno que en junio, a finales de junio, terminó su proceso de habilitación, la DIAN le dio la aprobación y dijo, está habilitado. Quiere decir que en el mes siguiente, o sea, en julio, ya el obligado está obligado ya a reportar en ambiente productivo la nómina electrónica. Así el calendario diga que es en noviembre, pero si ya está habilitado, el siguiente mes de habilitación está obligado a comenzar a transmitir. ¿Qué sucede con empresas nuevas? ¿Qué tal que nazca una empresa ahorita? ¿Cierto? Que nazca ahorita una empresa, un obligado nuevo, o que nazca posterior incluso a estas fechas. Si acabó de nacer la empresa y ya está pasado estas fechas, la DIAN le da 2 meses después del primer pago de nómina para que haga todo el proceso de habilitación y comience a transmitir la información hacia la DIAN. Una información que tengo de última hora es que en este momento está cursando un proyecto de resolución para modificar las fechas de implementación. Hago la aclaración que es un proyecto, es decir, todavía no está aprobado y la última palabra es lo que tenemos en la resolución 13, que es lo que están viendo ustedes en pantalla. ¿Cómo es el proceso de transmisión? Una vez la empresa tiene su nómina ya pagada y cerrada, esto es bien importante. Cuando nosotros vayamos a transmitir a la DIAN, ya debemos tener todos los procesos cerrados, ya debemos haber pagado pila, haber corrido nuestros procesos contables, estar seguros de que lo que vamos a transmitir ya está bien. ¿Para qué? Para evitarnos inconvenientes y tener que crear notas de ajuste y que de pronto se pasen de estos 10 días y tengamos inconvenientes con la DIAN. Entonces, una vez ya tiene la empresa su nómina pagada y cerrada, ya debe proceder a remitir por medio de un servicio web con estándar SOAP versión 1.2 con intercambio de mensajes XML a la DIAN. Los documentos electrónicos se transmiten en un contenedor .zip, cada documento por separado. El proceso es sincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema emisor, o sea, su sistema de nómina o su operador tecnológico que envía a la DIAN, debe esperar la respuesta por parte de la DIAN. Esa respuesta tiene 3 probabilidades: rechazo, notificación o aprobación. Rechazo, si la aplicación de la regla, o sea, las reglas de validación que tiene la DIAN, apuntan a una discrepancia grave que indica que las informaciones del archivo no pueden ser utilizadas de manera confiable o de manera legal. En ese caso es necesario corregir y volver a enviar. La segunda opción es notificación. Notificación es como lo que en sistemas conocemos como un warning o una advertencia. ¿Qué significa esto?
Si la aplicación de la regla apunta a una discrepancia menos importante, pero que asimismo merece que se advierta al emisor de un posible problema con las informaciones del archivo, en este caso el documento queda validado, queda aprobado, pero se le informa al emisor que tiene una notificación. La tercera opción es aprobación. Aprobación, si la aplicación de la regla no apunta a ningún tipo de problema, todo pasó perfecto, entonces queda aprobado. En caso de inconvenientes tecnológicos, pueden pasar inconvenientes de dos tipos. Inconvenientes por parte del emisor, o sea, del sistema de nómina o de su operador tecnológico, o puede haber inconvenientes también en el sistema de la DIAN. Cuando es por parte del emisor, se deberá transmitir en un plazo máximo de 48 horas, a partir del día siguiente de haber superado el inconveniente tecnológico. 48 horas se refiere a 48 horas también calendario, no hábiles. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Y algo que nosotros sugerimos y que es muy importante es que mantengamos evidencias de cuál fue el inconveniente que tuvimos para realizar la transmisión. En caso de que la DIAN requiera que expliquemos el por qué hubo ese retraso, debemos tener esas evidencias claras para poder entregárselas a ellos. Si hay inconvenientes por parte de la DIAN, se especifican unos errores específicos, los errores 500, 503, 507, 508 y 403. Si se presenta alguno de los 500, el emisor debe transmitir nuevamente 20 segundos después de presentarse el error. Si el error persiste, el emisor debe hacer 2 intentos más, cada uno espaciado por 20 segundos. Si luego de estos intentos el error persiste, el emisor deberá esperar a que se restablezca el servicio, así lo dice la resolución. No es claro en el documento al explicar cómo se sabe si ya se restableció. Entonces, el emisor lo que debe hacer es mantener evidencias de estos errores y continuar con los intentos de envío. En los casos de los errores 500 o 503, el emisor debe monitorear la conexión y los servicios 30 minutos después de haber recibido el primer mensaje de error para identificar el restablecimiento del servicio. Dice la resolución que mientras no esté restablecido, se debe continuar con el monitoreo sin especificar cuánto tiempo más. El emisor para transmitir tendrá 48 horas después de detectar el restablecimiento del servicio. Algunas reglas de validación que va a realizar la DIAN. Entonces, solo se podrá transmitir una única vez el número del documento para el trabajador. Se entiende que es por mes nómina individual y es una causal de rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo enviar 2 documentos de nómina electrónica por el mismo trabajador en el mismo mes. Sí puedo enviar un documento de nómina y uno de ajuste, pero de nómina no puedo enviar 2 de la misma persona. Los valores monetarios o porcentajes deben ser valores positivos y es causal de rechazo. Es decir, no nos permite el sistema enviar conceptos o valores en negativo. El documento debe poseer todos los namespace que corresponden a su estructura. Es una causal de rechazo. ¿Qué significa eso? Resulta que como el archivo es un XML, el archivo contiene unos tags, que son como unas etiquetas, llamémoslo así, y dentro de las etiquetas es que va la información. Puede que nosotros no tengamos información dentro de determinada etiqueta. Por ejemplo, si hay una etiqueta de comisiones y a una persona no se le pagó comisiones, pues esa etiqueta en teoría no tendría que ir. Pero lo que nos dice la DIAN es que sí debe ir la etiqueta, así vaya vacía. Es decir, todas esas etiquetas deben permanecer en el archivo. El tiempo laborado debe ser mayor o igual a 1, es una causal de rechazo. Pero aquí hago una aclaración, este tiempo laborado no se refiere al tiempo laborado en ese mes que estamos reportando, se refiere al tiempo laborado del trabajador desde el inicio de su contratación, o sea, desde la fecha de ingreso a la empresa hasta el final del mes que estamos reportando. Ese dato no puede ser 0 ni negativo. Cada archivo XML no puede superar los 500 kilobytes de peso, es causal de rechazo. La verdad, para mí no fue muy claro por qué pusieron esta condición,
además porque, pues mirando que cada documento contiene una sola persona, es difícil realmente que llegue a superar este peso. Supongo yo que debe ser alguna condición específica en el sistema de la DIAN. La codificación del archivo XML debe ser UTF-8 y también es una causal de rechazo. Bueno, eso ya son un poco de temas más tecnológicos. ¿Qué características especiales tiene el archivo? Entonces, como ya lo había comentado, no puede haber valores negativos, ni monetarios ni de tarifas. La naturaleza del valor la define la sección. Claro, en el archivo tenemos una sección de devengos y una sección de deducciones. Entonces, la DIAN ya identifica que la deducción resta y que el devengo suma. No es necesario o no es posible, no es permitido reportar valores en negativo. Las horas inicio y fin en las horas extras no son obligatorios. Esto causó un poco de revuelo al comienzo porque vimos que en el proyecto de resolución se exigía, estaba como obligatorio poner las horas en que se elaboraron las horas extras. Pero ya en la resolución definitiva que salió, pues se aclara que no, sí está la opción, pero no es obligatorio. Entonces, se puede omitir. El documento de ajuste tiene dos grandes partes. Una parte que es la opción de reemplazar y otra parte que es la opción de eliminar. Los archivos XML y contenedor .zip tienen cada uno sus reglas para nombrar ese archivo. Es decir, el archivo tiene un nombre específico que identifica quién lo está enviando, qué mes es el que estamos enviando, el documento, el número del CUNE, que es un documento que identifica, un número que identifica cada documento que estamos transmitiendo. El contenedor .zip, digamos que en la misma resolución hay algunas inconsistencias, porque en el numeral 3.5 dice que sí puede tener varios archivos. Indica que si es servicio asincrónico se puede transmitir hasta 50 archivos dentro de un contenedor zip. Pero luego va uno a la página 282, numeral 9.5, o a la página 280, numeral 921, y también se entiende que es solo un documento XML por cada contenedor .zip. En el numeral 9.2 especifica que el servicio es síncrono, por ninguna parte dice que sea asíncrono. Entonces el numeral 3.5 que dice que si es asincrónico se admiten varios archivos, pues no lo vemos como con cabida en este proceso. Es decir, entendemos que va un documento en cada contenedor .zip. Cada documento electrónico XML debe contener la firma electrónica con certificado digital de la empresa. Cada documento debe contener un CUNE. ¿Qué es el CUNE? Entonces es el Código Único de Nómina Electrónica. El CUNE lo debe crear el sistema emisor, es decir, quien va a transmitir la información hacia la DIAN, y corresponde a la concatenación, o sea, la unión de varios campos del mismo archivo XML, que sirven de parámetro o semilla al algoritmo de encripción SHA-384. Los documentos de ajuste deben contener su propio CUNE y adicionalmente deben nombrar el CUNE que están corrigiendo. Los documentos electrónicos que se transmitan deben contener el código QR, el cual consta de una URL que al final lleva el código CUNE respectivo de ese documento. Vamos a hablar ahora de cómo se encuentra Unión Soluciones frente a la nómina electrónica. Entonces nosotros ya tenemos una invitación formal por parte de la DIAN a formar parte del piloto. Es decir, que nuestra primera opción y la que más ofrecemos a nuestros clientes y futuros clientes es transmitir la nómina electrónica por medio de SARA directamente, sin intermediarios, sin operadores tecnológicos. ¿Qué pasos siguen en este proceso? Nosotros vamos a comenzar el piloto con la DIAN para realizar estas pruebas de interoperabilidad. Esto ha sido un poco retrasado a causa de la DIAN, no nos han dado todavía el go para comenzar este piloto. Nosotros ya estamos realizando las mejoras al producto, ya se han realizado desarrollos al respecto. Tenemos dudas y la DIAN las respuestas que nos ha dado es que debemos esperar al piloto y que en el piloto vamos a resolver todas esas dudas en detalle. Después nosotros pues generaremos la versión que contiene el desarrollo de la nómina electrónica y publicaremos esa versión para todos nuestros clientes.
El cliente pues debe proceder con la instalación de esa nueva versión, debe configurar este reporte de nómina electrónica. Esta configuración va a contener una formulación y un proceso que ejecuta el sistema automáticamente. Luego, pues ya será el proceso de habilitación para cada uno de nuestros clientes con la DIAN, obviamente con compañía de nosotros. Nosotros estaremos al frente ahí de todo ese proceso de habilitación. Realizaremos pruebas con nóminas de mayo y junio. Esto me estoy refiriendo principalmente a las empresas que comienzan en el calendario, es decir, las de más de 251 empleados. Luego, la DIAN, haremos el inicio del proceso de reporte de información para las empresas de más de 251 colaboradores y ya dejamos el proceso en el cliente, que ya sea un proceso de reporte mensual, que es el proceso normal. Una aclaración muy importante es que esta implementación va a estar disponible desde la versión 12 de SARA, no va a estar disponible en versiones anteriores. Para los clientes que manejan versiones anteriores, les podemos ofrecer la opción de generar un archivo, no el XML, un archivo puede ser Excel o puede ser TXT, para que lo lea un operador tecnológico, podría ser, y lo pueda transmitir hacia la DIAN. De nuestros clientes que pasen a la versión 12 y que tengan el desarrollo, pues podrán transmitir directamente desde SARA hacia la DIAN. ¿Qué opciones tenemos para transmisión de nuestra nómina electrónica por medio de SARA? Entonces, tenemos tres opciones. La primera opción, que es nuestro principal canal para el reporte de la información, será la integración directa con la DIAN, como les comentaba hace un momento, la cual se encuentra cubierta para todos nuestros clientes que tengan vigente su contrato de soporte y mantenimiento. Es decir, no genera un costo. La segunda opción es SARA transmite a un proveedor tecnológico y este proveedor tecnológico lo va a remitir a la DIAN. Para los clientes que deseen transmitir la información a través de su proveedor tecnológico de preferencia, será posible el desarrollo de una integración. Será posible quiere decir que no hay un desarrollo estándar para esta integración, sino que según el proveedor tecnológico se realizará el desarrollo para ese proveedor tecnológico, la cual debe ser solicitada por medio de nuestra mesa de servicio durante el mes de abril. Vale la pena indicar que esta integración le genera un costo adicional al cliente, porque es un desarrollo específico. Y la tercera opción, SARA puede crear un reporte no XML, o sea, un TXT o un Excel, para que sea transformado posteriormente por otro sistema. Este principalmente es para nuestros clientes que no desean pasar a la versión 12, por ejemplo. Entonces, con esas tres opciones y con las actividades que les comenté, pues ahí sabemos en qué estamos en Unión Soluciones frente al tema de la nómina electrónica. En este momento, pues abrimos nuestra sesión de preguntas. Entonces, María Isabel, por favor, ¿me puedes comentar qué preguntas realizaron dentro Bueno, del... gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Primero les quiero recordar a todos que esta presentación será compartida a cada uno de los correos bajo el cual hicieron la inscripción. A los que no pudieron hacer su inscripción pueden hacer la solicitud a través de nuestro correo mercadeo@unionsoluciones.com.co. Tenemos hasta el momento tres preguntas. Juan Manuel nos pregunta, buenos días. ¿Qué sucede con los pagos en los momentos que se generan regresiones? ¿Se debe corregir el mes o los meses de la regresión o se incluye en el mes que se realice el pago? Lo anterior teniendo en cuenta que esto genera planillas de corrección. Bien, muy buena pregunta y también aprovecho para nombrar que nuestro sistema SARA maneja el tema de regresiones, que es un tema en el cual se hacen retroactivos, pero que ajusta no solo el concepto de sueldo básico, sino que ajusta absolutamente todos los conceptos de la nómina. Pues es un proceso muy completo. Entonces la pregunta se refiere es, listo, si yo hago una regresión, digamos, hubo un aumento en marzo y tiene fecha de proceso, digamos, a partir de 1 de enero, es decir, tenemos que hacer una regresión de enero y febrero que vamos a pagar en marzo, ¿de acuerdo? En ese caso, y como lo comenté en el momento de la periodicidad, como esto es un impuesto, tiene que ver es en el momento en que se realiza el pago. Es decir, que si yo hago una regresión de enero y febrero y lo pago en marzo, ese reporte, esos valores deben reportarse en la nómina electrónica de marzo, que es cuando se genera el pago.
Igualmente se generan planillas de corrección del PILA, pero esas planillas de corrección de PILA también los voy a pagar en marzo, a pesar de que corresponden a enero y febrero. Es decir, que es en ese momento del pago en el cual yo debo reportar a la nómina electrónica. Ok, gracias. Tenemos preguntas de Juliana Benavides. Buenos días. Si es notificado en el cargue del XML, si es notificado en el cargo del XML, ¿no se debe volver a cargar hasta que quede aprobado? Ok, la respuesta que nos entrega la DIAN se refiere a tres posibilidades, que es rechazo, notificación o aprobación. Cuando es notificación, es como un warning, una alerta, es cuando el sistema nos dice, sí, hay un posible inconveniente, puede ser, por ejemplo, en un nombre que no coincide con la cédula o algo así, eh, pero la DIAN lo aprueba, es decir, el documento queda válido frente a la DIAN. No es necesario retransmitir, el documento ya quedó válido. Pero si ustedes quieren corregir la advertencia que entrega la DIAN, pues tampoco es una mala práctica, por el contrario, es una muy buena práctica dejar todos los datos correctos como son. Entonces podríamos realizar una nota de ajuste, realizando el ajuste que nos dijo la DIAN y transmitirlo para que quede la información correcta. De todas maneras, si no lo transmitimos, el documento queda válido. Juliana también nos pregunta, si la persona fue aprendiz SENA hasta el 15 del mes y luego lo contrataron en la compañía a partir del 16, ¿tendrá problemas en el reporte o se debe hacer, o qué se debe hacer en ese caso? Bien, esta sí es una de las dudas que tenemos frente a la DIAN, porque realmente nosotros también presentamos la misma duda, porque digamos los datos de tipo de contratación y todo este tema se deben reportar en el documento de nómina electrónica. Entonces no sabemos si se debe reportar como aprendiz o ya como empleado con un contrato a término indefinido o fijo, el que sea. Y tampoco podemos enviar dos documentos, porque es claro en la resolución que no puedo enviar dos documentos por el mismo mes por la misma cédula. Es decir, esta inquietud se la podríamos resolver tan pronto la DIAN nos la responda a nosotros. Queda la inquietud para responder después. María, y por favor, pues mantener este contacto para contestarle. Ok. Nos pregunta Joana Castiblanco, si nos actualizamos a la versión 12, ¿se garantiza que los archivos se puedan enviar directamente a la DIAN sin problema? Sí, teniendo claro que para nosotros y para todos nuestros clientes este proceso es de un gran impacto y es importantísimo porque es una cosa de ley, es algo obligado que puede causar sanciones. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el proceso surta efecto en los mejores términos. Es decir, que sí o sí vamos a hacer que Sara se pueda comunicar directamente con la DIAN. Bueno, gracias. También nos pregunta Fanny Carreño, para el proceso de habilitación se deben hacer pruebas y si es en mayo, se pasa a la versión 12, ¿en el mismo mes se puede hacer las pruebas y la habilitación? Sí, sí, el tiempo nos da, digamos, también tenemos que mirar en qué versión estamos de SAP, porque si estamos en una versión muy antigua, o por ejemplo en una versión cliente-servidor o algo así, pues va a ser muy difícil el proceso de actualización, va a ser muy demorado y de pronto ahí no alcancemos en el mes. Mi sugerencia o nuestra sugerencia es que por lo menos nos vayamos actualizando hasta la versión 11, tenerla estable ya en la 11, ya el paso a la 12 no va a ser traumático, va a ser un paso muy sencillo, y lo siguiente sería configurar todo el tema de nómina electrónica para que todo dentro del mismo mes logremos la habilitación y podamos transmitir al siguiente mes. Camilo Galindo nos pregunta, ¿podemos generar o nos pueden entregar los XML para entregarlos a la DIAN usando nuestro proveedor tecnológico? Los XML como tal, no. Digamos que, bueno, probablemente sí sea posible que se genere el XML, pero ya vendría con todos los datos del CUNE y todo. Pues digamos que nuestra transmisión lo haría con un web service. Pero si ya tenemos un operador tecnológico, pues tenemos ya es que desarrollar un web service con ese operador tecnológico para que la comunicación sea directa con ese operador. Este desarrollo pues sí tendría un costo adicional. Fanny nos pregunta nuevamente, para la transmisión de la nómina electrónica, ¿los empleados deben tener RUT actualizado? Aprendices
¿SENA también? Los empleados no, pero sí el obligado, es decir, la empresa. La empresa debe mantener su NID o sus roots cuando es una persona natural, debe tener todo actualizado en la DIAN para que la DIAN le pueda dar de alta, es decir, pueda habilitarlo en el sistema. Pero los empleados no tienen que tener un root. Karina Sánchez nos pregunta, ¿a partir de cuándo tendrían disponibilidad de la versión 12 para que podamos solicitar la actualización? Bueno, esa fecha no la tengo yo, María, y no sé si tienes esa fecha. Gracias, Adrián. Estamos actualmente en las pruebas de la versión 12. Una vez, pero pues en este momento no podemos entregarla con la nómina electrónica porque no hemos hecho las pruebas piloto ante la DIAN. Una vez tengamos esas pruebas efectivas, les estaremos informando para que puedan iniciar la actualización. La versión se estaría saliendo aproximadamente a mediados de mayo, pues esperando que ya la DIAN nos haya habilitado todo el proceso del piloto. Bueno, continúo con las preguntas. Jesús Brito nos pregunta, ¿existe un reporte para descargar el XML para validar la estructura? Existirá, perdón. Sí, Sara va a tener un reporte Excel en el cual ustedes pueden descargar la información que se va a ir en el XML. ¿Por qué en Excel? Porque es el formato, digamos, más trabajable para realizar cálculos, sumas y todo este tema. Entonces, el proceso de nómina electrónica va a tener un reporte Excel que baje estos datos que van a ir al XML y ustedes los puedan validar perfectamente. Juan Manuel nos pregunta, ¿se requiere de algún usuario y clave para la transmisión de la información? Sí, se va a necesitar de un usuario y clave y de una firma también electrónica, pero esta información va dentro del archivo XML y en el proceso de transmisión. Es decir, no es que cada vez que vayan a transmitir deban loguearse, sino que el sistema automáticamente lo transmitiría. Finalmente tenemos pregunta de Fanny Carreño donde nos dice que cuánto se demora la actualización de a la versión 12. Bueno, depende de en qué versión se encuentren. Si estamos en una versión 11, el paso a versión 12 es muy sencillo. Estamos hablando de 1 o 2 días máximo. Pero si estamos ya en versiones anteriores, muy atrás, entre más atrás, más largo puede ser el proceso. Entonces depende en qué versión nos encontremos. Nos pregunta Daisy Mabel Vargas, ¿qué información necesita Unión Soluciones para poder cotizar el desarrollo con otro operador? Bueno, en ese caso necesitamos toda la información de cómo podemos transmitirle a ese otro operador, es decir, qué web service tiene ese operador y cómo sería toda esa comunicación con ellos, ¿cierto? Cómo vamos a poderle transmitir a este otro operador la información. Nos pregunta Carol Beltrán, buen día, nosotros manejamos conceptos que se devuelven en negativos. ¿Cómo sería la forma correcta de cómo procederíamos con estos conceptos? Excelente pregunta y de una vez anticipo aquí el tema y es que dentro de Sara va a haber una configuración en la que nosotros le podamos indicar al sistema a cada concepto cuál será, o sea, en qué columna va a ir o en qué tag va a ir del XML, pero también va a tener una opción donde le decimos si es negativo a cuál otro tag lo debe enviar, sin necesidad de modificar las formulaciones para que nunca nos salgan conceptos negativos, que sería algo bastante extenso. Lo que preferimos fue esta opción, de modo que el propio sistema, si encuentra un concepto negativo, no lo va a enviar a la sección, un devengo negativo, por ejemplo, no lo va a enviar a la sección de devengos, sino lo va a enviar a la sección de deducciones, previo a una configuración que nosotros le dijimos en qué columna debería ir en caso de que sea negativo. Bueno, nos pregunta Miguel Rodríguez, ¿cuál es la diferencia en sí en cuanto a las ventajas que se realice la integración entre SARA DIAN o se realice entre SARA proveedor tecnológico DIAN? Bueno, la información queda en un solo punto. O sea, si hablamos de gobierno de datos y tenemos un operador tecnológico, el gobierno de datos sería de SARA, sería del operador tecnológico. Por ejemplo, ¿quién generaría el CUNE? ¿Dónde estaría guardado ese CUNE? Entonces, si nosotros mantenemos la información en un solo sistema, en vez de mantener redundancia de datos en varios sistemas, pues es mucho mejor para una consulta o para un
almacenamiento de los mismos datos, ¿de acuerdo? Eso por una parte, en la parte tecnológica. Y pues en la parte de costo también hay un beneficio y es que si es con Sara, no tiene costo. Bueno, Jesús Brito nos pregunta, ¿tendrá Unión Soluciones un ambiente de desarrollo o test para hacer pruebas preliminares en la generación de las nóminas? Bien, nuestros clientes manejan sus propios ambientes, entonces cada cliente de nosotros tiene sus ambientes de pruebas de desarrollo, producción, o algunos solamente tienen pruebas y producción. Estos ambientes no es que nosotros los proveamos, cada uno de nuestros clientes tiene esos ambientes. Cuando están en el esquema SaaS, sí tendremos que proveerle nosotros un esquema de pruebas, y en ese caso, igual en todos los casos, las pruebas de nómina electrónica se pueden realizar desde un ambiente de pruebas para que podamos transmitir información que nosotros mismos modifiquemos y ajustemos y pongamos, digamos, todos los casos posibles para ver que no tengan ningún inconveniente al momento de la transmisión. Es decir, sí se realizarán las transmisiones de prueba desde un ambiente de pruebas. Ahora, si ustedes como clientes desean que se realice desde el ambiente productivo, también se puede realizar. Bueno, Adriana, hasta el momento no tenemos más preguntas. Les recuerdo que esta presentación será enviada a cada uno de sus correos. Si tienen alguna otra pregunta que les llegue a surgir después de esta sesión, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar, perdón, a nuestro correo mercadeo@unionsoluciones.com.co y con mucho gusto les estaremos dando respuesta. Perdón, tengo aquí, ya me llega una pregunta de Joana Castiblanco. Dice, en nuestro caso tenemos un contrato de soporte, pero no de formulación. En este caso, todo tema de formulación genera costo, ¿verdad? Joana, pues Unilever sí tiene un contrato de formulación, entonces sí está cubierto dentro del contrato que tienen actualmente con Unión Soluciones. Perfecto, muchas gracias a los 88 participantes que tenemos. Adrián, discúlpame, tengo dos preguntas más, qué pena Ok, contigo. Me fueron llegando mientras ok. iba. Nos pregunta Carol Ventral, nosotros manejamos, no, perdón, esta pregunta ya la había hecho. María Ospina, ¿podemos tener la grabación de la conferencia? Sí, señor, sí, señora, será enviada a cada uno de los correos donde se inscribieron. ¿Y de qué depende el valor de la transmisión? Me pregunta Fanny Carreño. En caso de haber un operador tecnológico, me imagino que se está refiriendo, en ese caso el costo depende de, pues, el tiempo que se demore el área de desarrollo en desarrollar esa integración con el operador tecnológico. Entonces, digamos que ese costo lo define directamente el área tecnológica una vez tenga los requisitos para esa integración que nos entrega el operador tecnológico. Bueno, ahora sí ya no tengo más preguntas. Muchas gracias a todos por participar en nuestro webinar y esperamos, si vemos que tenemos muchas preguntas adicionales a la presentación, estaremos programando una nueva presentación, un nuevo webinar y les estaremos informando. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que Sara va a responder frente al tema de nómina electrónica. No tengan la menor duda, tanto para nuestros clientes como para nuestros futuros clientes. Tengan la tranquilidad de que Sara va a dar el soporte necesario. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes esta información. Sabemos que este tema está muy en boga en este momento, que es muy extenso. Pero bueno, aquí dimos por lo menos las partes generales y un brochazo grande de qué es este tema de nómina electrónica, que debemos ponerle cuidado, pero sin asustarnos. Vamos a sacarlo adelante, pero sí debemos estar pendientes del tema y ponerle mucho cuidado. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.